Familia, buenas noches. El día de hoy, la noche de hoy, quiero compartirles mi reflexión de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces, el primer capítulo habla primero un saludo que hace el apóstol Pablo a todos aquellos hermanos que están con él y a las iglesias de Galicia. Eh, Desea pues que la gloria de Dios esté con ellos y la voluntad de Dios Padre eh, sea, sea con ellos para librarlos de los pecados. En- Después del verso 6 al verso 10 podemos encontrar algo que me impactó mucho y es el tema de que no hay otro evangelio. Pablo en principio reprocha, digámoslo así, o se siente como deslumbrado, no deslumbrado, como agobiado, digámoslo así, eh, de que tan pronto se hayan olvidado o se hayan alejado de lo que él llamó o de lo que los llamó, que es la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Eh, entonces, Pablo cree que se dejaron seducir por las palabras de hombres y no por el evangelio anunciado por Dios. Y, y que están predicando de una manera diferente lo que es el evangelio de Dios. Entonces, si vemos el versículo 8 y 9, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa esto? Que todas aquellas personas o, o cualquier ser que quiera anunciar un evangelio diferente debe ser, como lo llaman en algún tiempo, excomulgado o más bien apartado de la comunión con Dios, o ya son apartados de la comunión con Dios, y también aquellos que reciben esa palabra. Los que recibirla no es, no es oírla, sino como aceptarla. Entonces creo que tenemos que tener cuidado con aquellos eh, falsos profetas, falsos apóstoles o falsos testimonios que cambian el evangelio de Dios. Pero entonces más adelante, en el versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Creo que este versículo fue el que más me impactó de todo este capítulo. Pues tenemos que aprender a agradar a Dios, no agradar a los hombres, no buscar el favor de los hombres, no buscar tanto que seamos aceptados por la sociedad. Y más ahorita que la sociedad se ha convertido en eso, en un síntoma de aceptación por los demás, y hemos dejado corromper este versículo, esta parte del Evangelio. Y es que ahorita la humanidad nos estamos preocupando más por la aceptación de los demás seres humanos. Las redes sociales en cierta medida han promovido eso, y cada vez estamos más alejados de lo que es el propósito y el favor de Dios hacia nosotros. Entonces creo que si queremos ser siervos en Cristo, debemos aprender a agradarle a Dios y no a los hombres. A veces nuestras acciones pueden alejarnos de algunos seres, siempre y cuando busquemos agradarle a Dios y que nuestras cosas sean según su evangelio, nuestras acciones sean según su evangelio. Entonces no nos debemos preocupar por lo demás. Eh, Después viene una serie de versículos que ya habla sobre la parte del ministerio que está ejerciendo Pablo, que eh, el cual fue revelado ante él por Jesucristo. Y gracias al favor de Dios, pues él tuvo el evangelio por revelación, más no porque otro hombre u otro ser lo haya evangelizado. Entonces es poderoso, eso es parte de lo que alcanzamos a ver en los libros de los Hechos. Habla que una vez él tuvo esa revelación, no se fue directamente a la tierra de Jerusalén o donde estaban todos los, ap- los sacerdotes del judaísmo, sino que se fue a otros lugares lejanos para evangelizar la palabra de Dios y pues anunciar que Cristo había vivido y llevar esta palabra a los gentiles, en donde manifestaba que por la gracia de Dios y por el amor a nosotros, a sus hijos, eh, podemos ahora ser salvos gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Eh,
también manifiesta que él solo fue a Jerusalén ya después de haber pasado 3 años y se pudo reunir solo con Pedro durante unos 15 días y con Jacob, el hermano del Señor. De resto, pues no tuvo tanto contacto con los demás apóstoles, pero, pero aún así siguió llevando el Evangelio y la palabra de Dios a todos los gentiles y a otras regiones de Siria, de Cilicia, eh, en donde pues no habían muchas iglesias cristianas eh, y donde había muchas personas que reconocían su antigua vida como Saulo y en donde perseguía a todos aquellos que promulgaran el cristianismo y ahora estaba evangelizando y ahora predicaba la fe de Cristo. Esto logró que muchos glorificaran a Dios en Pablo. Creo que esta palabra fue eh, impactante, me impactó mucho el versículo 10. Creo que a veces nos dejamos llevar por agradar a los demás y no pensamos en agradar a Dios, a seguir el Evangelio de Cristo. Y a veces nos da temor, me incluyo ahí, a veces nos da temor eh, hacer valer y hacer sentir y hacer creer y demostrar que nosotros vivimos bajo la gracia de Dios y, y buscamos más la aceptación de algunos seres que la aceptación que nos debería importar, que es la de Dios Padre. Entonces, la invitación es a dejar esos temores, a comenzar a vivir en la gracia de Dios, a promulgar el Evangelio que nos dejó Jesús y a no vivir del que dirán de los demás hombres. No nos debe importar lo que digan los seres humanos, nos debe importar lo que Dios piense de nosotros. Y muchas gracias familia, bendiciones para todos y nos estamos viendo y escuchando.